Buenas y bienvenido a nuestro segundo vídeo del curso de practicar Qigong en casa con las 8 piezas del brocado. ¿Has hecho ya tu calentamiento? Si no lo has hecho, recuerda que tienes aquí el vídeo para poder seguirlo. Antes de empezar con los ejercicios, te voy a dejar una demostración para que veas en qué consiste lo que vas a aprender hoy. Según la medicina tradicional china, esta rutina sirve para coordinar el hígado con el pulmón y mejorar las funciones de los órganos. A nivel mecánico, ayuda a desarrollar los músculos de las piernas, mejora el equilibrio y la coordinación. Además, ayuda a corregir posturas no saludables como la espalda encorvada. Como habrás visto en la demostración, el movimiento de hoy tiene un poquito más trabajo que el anterior. Lo primero que vamos a ver en este ejercicio es cómo se mueven las manos. Tenemos que aprender a colocar las manos. La que va a representar el tensar el arco, los dedos van a estar cerrados y el pulgar alineado. La muñeca también en línea con el antebrazo. Y esta es la mano que va a quedar más o menos colocado en la zona interior del hombro. El antebrazo va a estar en la línea del brazo. No queremos que se nos quede por debajo ni para encima. Y el brazo va a estar en línea con el pecho. No vamos a querer tirar para atrás, ni que se quede para arriba ni para abajo. La mano de la flecha, hay distintas maneras de ponerlo. Cada escuela va a tener una versión. Hay gente que pone los dedos apuntando hacia adelante con uno o con dos dedos. Pueden estar los dedos cerrados o pueden estar los dedos relajados, los dedos apuntando hacia arriba también. La versión que vamos a hacer nosotros es con la mano completamente relajado, con los dedos relajados, y lo que vamos a hacer es estirar el dedo índice. Pero los otros dedos tienen que quedar relajados. La otra mano quedaría en el lado del pecho estirando, y la sensación es que me tiran de esa mano para allá y me tiran del codo para el otro. Vamos a hacer primero un ejercicio para aprender a mover las manos. Vamos a estar describiendo círculos y vamos a estar alternando qué mano es la mano de la flecha. Si vamos a hacer la flecha primero con la mano izquierda, vamos a cruzar las manos teniendo la mano izquierda por dentro. Va a subir y se va a quedar por fuera. Es muy importante que al subir no rote como si fuese unas tijeras, sino que suba la mano como si estuviésemos haciendo autostop, y de esa manera ahí se queda fuera. Vamos a poner las manos haciendo una aspa. Desde aquí vamos a dejar que se vengan hacia nosotros y según se van viniendo vamos a ir colocando las posiciones de las manos. La que está en la flecha va estirando el índice y relajando los dedos, y la que está en el tensar la cuerda del arco se va a ir colocando con la posición con las manos en garra. Desde aquí lo que vamos a hacer es estirar las manos para llegar a la posición y la cabeza sigue la línea de la flecha. Soltamos las manos y dejamos caer. Y repetimos, ahora vamos a tirar la flecha hacia el otro lado, con lo cual la mano derecha irá por dentro. Sube y desde ahí extiende. Abrimos, ahora la izquierda por dentro, sube y desde aquí lo colocaríamos. Practica estos ejercicios hasta que te acostumbres cómo tienen que ir la mano. No hace falta que lo llevemos hasta el extremo, no hace falta que lo estiremos demasiado, simplemente ir cogiendo la coordinación de qué mano es la que tiene que salir para cada lado. Muy bien, pues ya vamos a comenzar. Nos ponemos en la posición en la que habíamos terminado el ejercicio anterior. Bien, entonces en el movimiento anterior habíamos terminado con los pies separados, el peso hundido y con las manos en la posición de la tinaja. Desde aquí vamos a cargar el peso a la pierna derecha y vamos a cruzar las manos para subirlas enfrente del pecho a la vez que abrimos al doble de la anchura de los hombros y ponemos los antebrazos haciendo un aspa delante del pecho. Cuando abrimos los pies a la anchura de los hombros tenemos que tener mucho cuidado de que se queden paralelos. El aspa es con espacio entre nosotros y las manos, es decir, si me pongo de lado el espacio es grande, tenemos que tener cuidado de no dejarlo pequeñito. A la vez que vamos a ir bajando el peso, vamos a colocar las posiciones en la mano y vamos a acercar las manos al pecho. Vamos bajando, vamos poniendo la posición de tensar el arco a la vez que bajamos el peso y miramos en la dirección en la que está la flecha. En esta posición es muy importante que los brazos estén bien alineados. Cuidado con no tirar del codo hacia atrás, de no dejarlo hacia arriba o hacia abajo. La mano de la flecha
debe estar alineada con el antebrazo. No queremos que el codo se vaya hacia atrás y sacar la muñeca. La sensación desde aquí es como si me estuviesen tirando del codo y de la mano hacia adelante. En esta posición voy a soltar, voy a llevar el peso a la derecha y voy a ir con la mirada hacia la otra mano. Las dos manos están de canto con los dedos apuntando hacia arriba. Y muy importante que mi mano izquierda, que se ha quedado detrás, se mantenga a nivel, que no se me caiga según estoy bajando. Según voy metiendo todo el peso en la derecha, voy recogiendo la tinaja, junto los pies y estoy en el punto de partida para el siguiente movimiento. Y aquí lo repetiré para el otro lado. Meteremos el peso en la pierna izquierda en este caso y cruzamos. Fijaros, si la flecha va a ser con la mano derecha cruza por dentro. Cruza por dentro para que cuando subamos se quede por fuera. La mano que dispara siempre está por fuera. Según traemos, vamos mirando, hacemos la bajada y tensamos el arco, asegurándonos de que tenemos la sensación de que el codo me tira para adelante, la mano me tira para el otro lado y yo estoy con el peso en medio. Desde aquí suelto, llevo las manos hacia el lateral y recojo volviendo a la posición. La respiración en este ejercicio te la voy a marcar más claramente en la demostración, pero es un ejercicio muy largo. Entonces, lo único que tienes que tener claro es que te tiene que coincidir el movimiento de estirar con una inhalación. Como habrás podido ver, este ejercicio tiene un poquito más de complicación a la hora de coordinar los movimientos. Así que tómate tu tiempo para practicar la técnica y tenerlo todo bien seguro. Cuando sientas que ya estás preparado o preparada, sigue adelante y lo hacemos juntos en la demostración. Abre el pie izquierdo al doble de la anchura de los hombros, sube las manos y colócalas delante del pecho. Extiende el arco mientras que bajas a la posición de caballo. Lleva el peso a la derecha y recoge las piernas según caen las manos. Abrimos la pierna derecha, las manos se cruzan delante del pecho. Extendemos. Mantén el peso en el medio. Peso a la izquierda y recoge. Inhalamos lentamente hasta el momento de máxima extensión de la flecha. Dejamos salir el aire poco a poco hasta que juntamos los pies y colocamos las manos. Deja que la cabeza gire con la flecha. Relaja y lleva la cabeza a la mano izquierda. Mantén las piernas extendidas con el aspa y baja con el peso en el centro según tensas el arco. Recuerda abrir con los pies paralelos. Cuando vamos a cerrar la última repetición, deja los pies a la anchura de los hombros. Muy bien, pues ya tienes un segundo ejercicio. Te animo a que practiques el que hicimos el otro día y uno a continuación del otro. Si quieres, aquí te dejo el vídeo de referencia con la forma completa. No es necesario que sigas más allá de lo que sabes, quédate solamente hasta donde vamos. Ese vídeo está con las repeticiones reducidas, pero te vale para ir teniendo una idea de cómo va la secuencia e ir haciendo los enlaces. No quiero irme sin darle las gracias a todos mis protectores, guardianes y héroes de Patreon, gracias a los cuales es posible que yo esté haciendo este vídeo para compartirlo con todos vosotros. Si queréis formar parte de esta comunidad, como siempre, abajo tenéis el enlace en la descripción. Y por supuesto, si te ha gustado este vídeo, no olvides darle al like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo para la siguiente lección.